Santiago el Mayor, apóstol, patrón de España, siglo I, 25 de julio. Al gloriosísimo apóstol Santiago el Mayor eligió Dios para alumbrar los reinos de España con los primeros resplandores de la luz evangélica y sembrar en ellos la semilla del cielo. Grande gloria suya es haber sido el primero de los 12 apóstoles que triunfó de la muerte dando la vida por Cristo y sellando así con su sangre la doctrina que predicaba. No se apagó con su muerte el amor y cariño grandes que Santiago tuvo a sus hijos de España. Antes puede afirmarse que desde el cielo se ha complacido en manifestarles este amor de modo singularísimo y en forma tal que no consta lo haya hecho ninguno otro de los 12 con las tierras que evangelizaron. Porque verdad histórica es que este intrépido apóstol, a manera de capitán y montando blanco caballo, no una, sino muchas veces, ha peleado delante de los bizarros soldados españoles para defenderlos y ampararlos, y para con ellos atacar, vencer y desbaratar a los poderosos ejércitos enemigos de su amada España. El apóstol Santiago, cuya fiesta celebra la Iglesia 25 de julio, era hermano mayor de San Juan Evangelista. Su padre se llamaba Zebedeo y vivía a orillas del lago de Genezaret. El Evangelio nos lo presenta por primera vez ocupado con sus 2 hijos en los trabajos de la pesca. María Salomé, su madre, estaba emparentada con la Virgen María. Algunos han llegado a decir que era su hermana, lo cual no es cierto, ya que María Santísima fue hija única. No cabe duda, sin embargo, de que la familia de Santiago estaba unida a la de Jesús por los lazos de la sangre, y que este santo apóstol era pariente cercano del Salvador en cuanto a la carne. Por causa de este parentesco, llama el Evangelio repetidas veces a los hijos de Zebedeo hermanos del Señor, frase que designaba entonces a los que eran meramente primos. La Iglesia le llama el mayor para distinguirlo de Santiago el menor, hijo de Alfeo, y quizás también para señalar alguna excelencia y superioridad de nuestro santo respecto de su homónimo, puesto que el mismo Salvador se dignó darles a él y a su hermano Juan mayor honra, distinguiéndolos de muy especial manera en varias circunstancias de su vida terrenal. La vocación. Refiere el evangelista San Marcos que andando el Señor por la ribera del mar de Galilea, vio a los 2 hermanos, Santiago y Juan, que estaban en una barca con su padre, reparando las redes. A veces Jesús adelántase a sus discípulos sin aguardar a que le busquen. Y así lo hizo con Santiago y Juan, porque él mismo, de por sí, los llamó para que le siguiesen y fuesen sus discípulos. Ellos se mostraron tan obedientes al divino llamamiento que luego dieron de mano a todo, a su padre, a las redes, barca y ejercicio en que estaban ocupados, para ir en pos del Salvador. ¿Y cómo obrar de otro modo cuando es Dios mismo quien llama? Con todo eso, tanto las redes del mundo como los oficios u ocupaciones son muy de temer al tratarse de seguir la divina invitación. Y a veces, más que nada, es temible la oposición de los propios padres y parientes. Zebedeo, en cambio, dejó que se fuesen sus hijos y se quedó solo en la tarea. Algo debió costarle tamaño sacrificio, pero Jesús dispone de las almas como dueño soberano que es de ellas, y por eso los lazos de carne y sangre, las ternezas y arrullos humanos han de romperse y desoírse para atender solo la divina vocación, que, en último término, oriente y define nuestra vida según la dirección que ha de llevarla a su plenitud como valor espiritual. Santiago y Juan no bien oyeron la voz de Jesús, comprendieron que solo tras él marcharían por buen camino, y sin pararse a filosofar sobre vanas teorías o humanas conveniencias, respondiéronle pronta y espontáneamente con él: «Aquí estamos, Señor, a lo que mandes». Los hijos del trueno. El Señor mudó el nombre de los 2 nuevos apóstoles. Llamólos Boanerges, que quiere decir hijos del trueno. Esta mudanza es digna de consideración, porque de todos los apóstoles trocó Jesús el nombre a solo San Pedro, que había de ser cabeza de la iglesia y piedra fundamental sobre la que se había de edificar,
y a estos dos hermanos, cuya sonora voz había de conmover al mundo y convertirlo. Este sobrenombre no sustituyó al que tenían, como sucedió con Simón. Sirvió solo para designar el fogoso natural de Santiago y Juan, cuyos arrebatos tuvo que corregir el Salvador alguna que otra vez, según consta en el Sagrado Evangelio. Cierto día, dice San Lucas, subía Jesús a Jerusalén para celebrar la Pascua. Estando ya cerca de la ciudad de Samaria, envió delante a algunos discípulos para que preparasen lo que había de comer. Los samaritanos no quisieron recibirlos. Santiago y Juan sintieron en el alma la injuria inferida a su divino maestro. Movidos de celo y deseosos de vengarla, hubieran querido que las iras del cielo destruyesen al punto aquella ciudad. «Señor», dijeron a Jesús, «¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo y que abrase a toda esa gente?» Estaba fuera del plan redentor aquella dureza, y solo les contestó, «No sabéis de qué espíritu sois». Esa natural fugacidad de Santiago y Juan se ordenó merced al impulso de las divinas inspiraciones, pero hasta su muerte justificó el sobrenombre de Boanerges. El Apocalipsis de San Juan, escrito entre relámpagos y truenos, es buena prueba de ello. Las sangrientas ejecuciones de los santos ángeles y las copas de oro llenas de implacable cólera amedrentan el ánimo. Y por lo que a Santiago se refiere, España le venera como a esforzado e invicto capitán que siempre defendió a sus amados españoles, dándoles al mismo tiempo ejemplo de intrépido valor y arriesgado empuje. Intimidad con Jesús. La familiaridad del Señor y el señalado cariño que mostraba a los dos hermanos fueron sin duda gran parte para moverlos a esperar lugar más notable entre los apóstoles. Y tomaron a su madre por mediadora para que hiciese al Salvador la atrevida petición. María Salomé acercóse al Señor muy confiada, por ser un deudo y estar quizá acostumbrada a que le otorgase cuanto pedía, y solicitó de Jesús nada menos que los dos preeminentes lugares de su reino. «Manda que mis dos hijos se sienten, uno a tu diestra y el otro a tu siniestra. No me lo puedes negar. Casi te obligan a ello el ser pariente nuestro y el amarles a ellos dos con singular amor». Pidió sin duda esta merced, ya por creer que Jesús había de llegar a ser rey temporal y tener, cabe sí, algunos ministros y personas de alta dignidad para su servicio, ya por pretender que en el reino de los cielos fuesen sus dos hijos aventajados sobre todos los santos. Sabía bien el divino Salvador que Santiago y Juan hablaban por boca de su madre. Por eso contestó, «¿No sabéis lo que pedís? ¿Podéis acaso beber mi cáliz? Habláis de gloria y no pensáis en lo que ha de precederla. El modo de alcanzar lo que deseáis no es acertado, pues queréis el triunfo antes de haber peleado y vencido, y pretendéis alcanzar por favor lo que no se da sino por merecimiento. Además, si pedís dignidad temporal, sabed que mi reino no es de este mundo, y si queréis la del cielo, menester será que la ganéis con padecimientos y quizá por la muerte. Pero a ellos nada los arredra. Son ambiciosos, es verdad, pero también animosos y esforzados. Espontáneamente contestan, «Sí, podemos». No obstante, Jesús no les da lo que desean, porque ve que los mueve más la gloria propia que la divina. Bien sabe Él cuánto tendrán que padecer ambos. Por eso les dice, «En verdad beberéis el cáliz que yo beberé». Pero por lo que toca a la dignidad y preeminencia, remítelos a los eternos juicios de su Padre Celestial, diciéndoles, «En cuanto a sentaros a mi diestra y siniestra, no me toca a mí el dároslo. Eso será para aquellos a quienes mi Padre lo ha destinado». Los demás apóstoles, que tenían el corazón lleno de idénticos deseos, se indignaron contra Santiago y Juan al oírles pedir los primeros lugares. Faltábales luz para conocerse y corregirse, si bien la tenían sobrada para amonestar a sus compañeros más atrevidos que ellos. No tardó en sorprenderles el divino maestro cuando disputaban entre sí sobre quién de ellos tendría el primer lugar. El Señor les dijo,
Quien quisiere hacerse mayor entre vosotros ha de ser vuestro criado, y quien quisiere ser el primero debe hacerse siervo de todos. Porque aún el Hijo del Hombre no vino a que le sirviesen, sino a servir, y a dar su vida por la redención de muchos. Lección que pone a la caridad como pórtico para la gloria. Estas ambiciones y defectos de los apóstoles fueron desapareciendo poco a poco. La mudanza se obró en ellos merced a las enseñanzas y ejemplos del Señor, y a la efusión de los dolores del Espíritu Santo, de donde podemos colegir que si bien Dios no exige que seamos perfectos desde los principios, quiere que paso a paso adelantemos en la virtud. En varias circunstancias de su vida pública dio a entender el Divino Salvador que después de Pedro eran Santiago y Juan sus más íntimos amigos. Cuando resucitó a la hija de Jairo, jefe de la sinagoga, quiso el Señor que solamente esos 3 apóstoles fuesen testigos de su divino poder. Cuando se transfiguró en el monte Tabor, solo Pedro, Santiago y Juan tuvieron el privilegio y la dicha de contemplar la gloria del Redentor. Finalmente, cuando llegada la víspera de su muerte, se retiró Jesús al huerto de Getsemaní para orar a su eterno Padre y padecer las angustias de su agonía. Solo llevó consigo a los 3 predilectos, para que solo ellos fuesen confidentes de sus mortales aflicciones y testigos de sus misteriosos desmayos. Santiago en España. Carecemos de testimonios positivos sobre el apostolado de Santiago el Mayor. Lo único cierto es que fue relativamente breve, pues Santiago, primer apóstol mártir, fue degollado en Jerusalén tan solo 13 años después de la muerte del Divino Maestro. Es tradición universal, recibida y asentada de todas las iglesias de España, que este glorioso apóstol vino a evangelizar la península, después de predicar en Jerusalén. El fruto no fue al principio muy copioso, no obstante su ardiente celo, pues el hijo del trueno solo convirtió 9 españoles a la fe cristiana. Fueron estos Torcuato, Esiquio, Eufrasio, Cecilio, Segundo, Indalecio, Tesifonte, Atanasio y Teodoro. Motivo es esto de consuelo para los predicadores que logran poco fruto con sus sermones. Así puede a veces probar el Señor la fe y valor de sus ministros. Siembren ellos y no desmayen, otros recogerán los frutos. El Señor tenía reservado a su amado apóstol Santiago un dulcísimo consuelo. Aún vivía por entonces la madre del Salvador y residía en Jerusalén, en casa de su hijo adoptivo San Juan, hermano de Santiago. Jesús la dejaba aún en el mundo para que fuese guía y sostén de la naciente iglesia. Llegado el apóstol Santiago a Zaragoza, salió una noche con sus discípulos a orillas del río Ebro para orar. Estando allí, oyó de pronto en el aire un suave concierto de voces que cantaban. Era un cortejo de innumerables ángeles que acompañaban a su gloriosa reina. Traían una columna o pilar de jaspe sobre la que se tenía en pie Nuestra Señora. Venía la Divina Madre a retemplar los ánimos del discípulo. Conocióla al punto el santo apóstol y lleno de alegría postróse para reverenciarla. Díjole entonces la Virgen María: Santiago, hijo mío, quiere el Señor que le labres en este lugar un templo que lleve mi nombre. Yo sé que España ha de ser muy devota mía y me amará con fervor. Desde ahora seré su especial protectora y abogada. El santo apóstol hizo con gran diligencia lo que el cielo le había mandado y edificó la santa capilla de Nuestra Señora del Pilar, así llamada por haber quedado en ella la columna de jaspe sobre la cual apareció la Virgen. Concluida la obra del templo, Santiago puso sobre el mismo pilar una estatua de la Virgen María. Andando los años, la primitiva iglesia fue reemplazada por una suntuosísima basílica. La Virgen del Pilar no ha cesado de derramar bendiciones sobre sus hijos, los españoles. En su profunda fe, inconmovible como una roca, halló siempre el indómito y noble pueblo español la audacia y firmeza que lo empujaron a sus gloriosos destinos. Audacia y firmeza que hacen de cada hombre un héroe. Zaragoza debe a su Virgen del Pilar los gloriosos timbres que la ennoblecen.
Martirio de Santiago. No se sabe el tiempo que estuvo en España el santo apóstol. Lo cierto es que se hallaba de vuelta en Jerusalén el año 42, a poco de haber restaurado Agripa el reinado de su abuelo Herodes el Grande. Las adulaciones y cortesanías con que Agripa consiguiera adueñarse del ánimo de los emperadores Calígula y Claudio le habían logrado aquel favor. El día 24 de enero del año 41, el tribuno Quereas asesinó a Calígula, patrocinador de Agripa. Este, que se hallaba entonces en Roma, intervino para que el Senado nombrase emperador a Claudio, tío del difunto. En agradecimiento, dilató el nuevo soberano las posesiones de Agripa, añadiendo la Samaria y la Judea a las 3 tetrarquías ya gobernadas por él. El reino del primer Herodes fue así restablecido por su nieto, con Jerusalén por capital. La conducta del abuelo encontró un digno seguidor. Al mismo tiempo que instauraba teatros, circos y luchas de gladiadores en las principales ciudades del reino, hacía Agripa gran alarde de celo por la religión mosaica, para encubrir con capa de afectado judaísmo su origen idumeo. Cumplía puntualmente la ley, ofrecía víctimas sin número y era muy asiduo a las solemnidades judías. Ofrendó al templo una cadena de oro que le había regalado Calígula y cuyo peso equivalía al de otra de hierro que llevó en Roma en las cárceles de Tiberio. Este aparente resurgir del reino de Palestina, esta solemnidad extraordinaria con que Agripa realzaba las ceremonias rituales, halagaba sobremanera el orgullo nacional de los judíos. Pensó Herodes que para ganar su estimación era lo más a propósito perseguir a los cristianos, y así dicen los Hechos de los Apóstoles en su 12º capítulo. Por este tiempo, año 42, el rey Herodes se puso a perseguir a algunos de la iglesia. Primeramente hizo degollar a Santiago, hermano de Juan. Después, viendo que esto complacía a los judíos, determinó prender también a Pedro, con el designio de presentarle al pueblo pasada la Pascua. A San Pedro le puso milagrosamente en libertad el ángel del Señor. Pero Santiago, degollado por orden de su perseguidor, tuvo así la honra de ser el primero de los apóstoles que dio su vida por Cristo. Sin duda que los judíos hicieron blanco de sus odios a este hijo del trueno, por el ardiente celo con que predicaba la doctrina del divino crucificado. Agripa, por su parte, pretendía con aquello ganar popularidad. Al tiempo que le llevaban al suplicio, un paralítico le pidió la salud y el apóstol se la dio muy entera en nombre de Jesucristo. El escriba Josías, el que con más ímpetu y rabia había arremetido al apóstol y el que primero acudiera a prenderle, al ver el prodigio de la curación del paralítico, se convirtió a la fe, confesó que Cristo era Dios y pidió perdón al santo apóstol con gran humildad y arrepentimiento. Santiago le perdonó con tiernísimas palabras y le dio el beso de paz. Alteráronse los judíos viendo esto, echaron mano de Josías y le degollaron con el santo apóstol. El lugar donde fue martirizado Santiago el Mayor se venera todavía en Jerusalén, en la catedral que hoy gobiernan los armenios cismáticos. La tumba del apóstol. No hay ningún documento de la antigüedad relativo a las sagradas reliquias del apóstol Santiago. Sábese que fueron enterradas en Jerusalén, donde permanecieron poco tiempo. Pero la tradición viva y arraigada en todas las iglesias de España, y aún en la cristiandad entera, establece que el precioso tesoro del cuerpo de Santiago se halla en el famosísimo templo de Compostela, de Galicia. En la Edad Media, acudían peregrinos de todas las naciones de la cristiandad para visitar y venerar las reliquias del primer apóstol mártir. Es tan universal y constante esta tradición que en balde algunos autores modernos han querido ponerla en tela de juicio. No puede precisarse en qué época fue traído el santo cuerpo a España. Crece que a poco de morir el valeroso apóstol, tomaron sus discípulos el sagrado cuerpo por haberlo así dispuesto antes su maestro, o por particular revelación de Dios, y le llevaron al puerto de Jope. De allí, poniéndole en un navío, navegaron por el Mediterráneo, y pasado el estrecho de Gibraltar,
entraron por el Atlántico hasta la costa de Galicia. Desembarcaron el Santo Cuerpo en la ciudad de Iria Flavia, que ahora se llama Padrón, donde estuvo muchos años secreto y escondido. El Señor lo reveló y descubrió a principios del siglo IX, reinando en Asturias don Alfonso II el Casto, el cual lo mandó trasladar a Compostela, donde continúa siendo reverenciado. De esta traslación se hace memoria el 30 de diciembre. Los papas otorgaron grandes mercedes y privilegios al santuario de Santiago de Compostela, que fue uno de los principales lugares de peregrinación en la Iglesia Universal. Hasta hace poco tiempo, solo el sumo pontífice podía dispensar del voto de ir en romería a Compostela. En los siglos de fe viva y pujante, solían los peregrinos de las regiones del norte de Europa empezar las grandes romerías con una visita al santuario de San Miguel del Monte, Francia, donde el peregrino se proveía de conchas. De allí pasaba a Compostela, luego a Roma y finalmente a Jerusalén. Ese interminable peregrinar de los romeros semejábase a la larga cinta de estrellas que parece dividir el cielo, cual si fuese un camino sin fin, lleno de luminosos viandantes. Por eso quizá la gente devota de aquellos siglos de fe llamaron a la Vía Láctea Camino de Santiago. Santiago, caudillo de España. Siempre se ha mostrado Santiago defensor celoso de la fe cristiana y de la independencia española. Muchas veces le vieron nuestros soldados pelear contra los enemigos y hacer gran estrago entre ellos. Sucedió esto por vez primera el año 859, en tiempo del rey Don Ordoño I, en la batalla de Albelda. Estando en guerra con el renegado Musa de Tudela, retiróse al cerro de Clavijo y allí encomendóse al santo apóstol. Entrada la noche se le apareció Santiago y le dijo: «Manda que tu gente confiese y comulgue mañana, y luego acomete al enemigo, invocando el nombre de Dios y el mío. Yo iré delante de tu ejército sobre un caballo blanco, con un estandarte blanco en la mano, y los moros quedarán deshechos». Así se hizo, y en aquella batalla Albelda fue tomada y destruida. Los cristianos ocuparon, además, sus reales y ganaron la ciudad de Calahorra. Desde ese tiempo, empezaron los soldados españoles a dar señal para acometer al enemigo con esta invocación a su valeroso caudillo y defensor: «Santiago, y cierra España».